Bienvenidos a todos. Estoy muy feliz de introducir al Dr. Robert Gilbert, que en realidad no necesita introducción, porque creo que todos aquí lo conocen, del Instituto Vesica de Carolina del Norte. Pero tengo el placer de haberlo conocido ya hace 10 años, cuando vino aquí por primera vez y aprendí por primera vez sobre las energías vibracionales de él. Y eso transformó por completo la manera en que miré al mundo, y él estuvo enseñando los cursos de Vesica, que tomé ambos. Son realmente transformadores. Robert fue el primer instructor de biogeometría, y él les contará sobre ello. Trabaja en un campus que es muy importante, y escucharás sobre él, si no lo hiciste antes. Es un profesor fenomenal. Aprendí un montón de sus lecciones. No tengo que decir nada más. Con ustedes, Robert Gilbert. Gracias. Muchas gracias. He hablado muchas veces ya aquí, y muchas veces sobre la biogeometría. Muchas veces he enfocado los temas de biogeometría de forma distinta. Algunas veces lo he hecho enfocándome en los detalles de la ciencia egipcia antigua, y otras veces me referí a los descubrimientos franceses de los años 90. Lo que haré esta noche es que les daré un resumen general de la estructura de la biogeometría como un cuerpo de ciencia vibracional. Y al final les daré un nuevo material. A aquellos de ustedes que me hablaron antes de los descubrimientos más recientes del Dr. Karim, el fundador de la biogeometría, en una conferencia especial en Victoria, Colonia Británica de Canadá, un par de meses atrás, esa será la parte final de la presentación. Pero empecemos con una línea del tiempo, con la ciencia del Antiguo Egipto. Este aquí, el título del libro es Thoth, el maestro del Net. Lo primero que tenemos que tener presente es que este ser aquí se consideraba que era el iniciador de la cultura espiritual en Egipto. Y cuando los egipcios usaban la cabeza de un animal, representaba un estado de conciencia y un tipo de poder primordial. No es que les gustaran los animales, sino que entendieron que muchos poderes de la mente de Dios se manifestaban en diferentes seres, diferentes procesos, y ese poder y estado de conciencia se manifiestan en distintos animales. Y esos animales estaban como la cabeza de seres humanos. Este ser se llamaba Thoth, según los egipcios. Ese es el nombre corrompido por la traducción griega. El nombre original es cercano a Tehape o Tejute, y este ser está estirando una cuerda. Y eso, en la cultura egipcia, tiene que ver con el misterio, que es esencial en cualquier tradición espiritual. ¿Cómo es que somos criaturas conscientes viviendo en un mundo físico, en un cuerpo físico, y no recordamos quiénes somos y cómo llegamos hacia aquí? Los antiguos diseñadores del Antiguo Egipto solían dejar las figuras en las paredes del templo, pero no solo para que apreciaras el arte en las paredes. Además de esto, tenían un componente vibracional en él. Les enseñaré después que este patrón particular griego se usa hoy en día como parte de la biogeometría del Antiguo Egipto para medir las cualidades vibracionales de cualquier lugar, cosa o persona a un nivel muy profundo. Entonces, lo que realmente está representando aquí, en las losas, una de ellas era de 19 niveles, y hay un cierto poder en el número 19. Todo estudiante de esto entiende que no solo la geometría sagrada es importante, también la sagrada numerología. No solo la forma tiene poder, también lo tienen los números. Ahora, la tradición que entendió el número 19 se remonta al Egipto antiguo. Por eso tienen una losa de 19 niveles vibratorios. Luego, ese conocimiento pasó a la siguiente cultura en esa área, que luego fue el Islam. Y hoy en día, el 19 es un número sagrado en el Islam. La caña energética de atrás también se representa en una forma maleable que puede ser directamente manipulada o aplicada de las manos de los iniciados. Lo que ves en las paredes de los templos de Egipto son los iniciados, con los net en sus manos. Los net son los tejidos del espacio-tiempo. Son las semillas de vibraciones de cada ser viviente, cada estructura en el mundo de los fenómenos. El imperio de ellos con frecuencia solía decir cosas como: están siendo instruidos sobre cómo atrapar y lanzar magia.
Pero esa es una traducción no egipcia. Y debemos de tener en cuenta lo dicho por el escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, que la magia es un término que usamos para un tipo de tecnología que no podemos entender. Esto es exactamente lo que sucede aquí. Se les está enseñando cómo usar matrices, semillas vibracionales, que se está detrás de cada mundo físico, incluso el cuerpo humano, está basado en algún tipo de matriz vibracional. Como les mostré en las ilustraciones previas de los templos, tenemos una de las grandes interacciones entre algunos seres, y hoy en día, cuando traducimos los textos egipcios a inglés, lo traducimos de forma tal que no se diga esto, es un dios o una diosa, no es un concepto del antiguo Egipto. Ellos no usaban el término de dios o diosa, ellos usaban el término néter. Néter está basado en un lenguaje quirográfico que representa la genética. El néter significa una fuerza consciente de la naturaleza. No hay ninguna dicotomía entre una fuerza de la naturaleza y un ser viviente. Hoy en día tenemos una gran dicotomía. Creemos que la naturaleza tiene un mecanismo de relojería que puede ser manipulado en una forma externa, pero toda tradición clásica, en este caso los egipcios, entendieron que las fuerzas de la naturaleza son conscientes. Uno puede comunicarse con ellas, y parte de la iniciación es saber comunicarse con las fuerzas de la naturaleza. El término néter es el inicio del término moderno inglés nature. Entonces, en lo que respecta a las fuerzas conscientes de la naturaleza, aquí el iniciado alcanza a conectarse con ellas, la mano tocando el brazo. El néter interactúa con el humano mediante formas particulares en las manos. Tenemos el cetro y el roble. Estas cosas son interpretadas hoy en día por los egiptólogos como símbolos abstractos. El roble representa la vida, por ejemplo, pero hay mucho más de ello. Estas cosas son en realidad emisores de energía geométrica. Las formas representadas son símbolos que emiten ciertos poderes vibracionales, y notarán que las formas están siendo introducidas alrededor del área de la cavidad bucal de la persona. Fui a una conferencia un año atrás a Silicon Valley. Allí las personas estaban desarrollando nuevas tecnologías que eran capaces de manipular los estados del cerebro humano. Y muchos de estos dispositivos se basan en insertar diodos en la nariz y activan aspectos del cerebro mediante la generación de flashes de distinta intensidad que con estos sistemas van directamente al cerebro. Hallaron que insertándolo directamente por la cavidad nasal puede afectar al cerebro. Y ves que están haciendo lo mismo aquí. Hay una conexión directa a la glándula pituitaria, la pineal y todas las fuerzas del tercer ventrículo del cerebro, que se llama la cueva de Brahma en la traducción germana. El concepto aquí es que los iniciados aprenden cómo comunicarse con los néters, y las formas geométricas emanan tipos específicos de energía que son parte de la iniciación y les permiten manipular la naturaleza. Al lado hay un péndulo que los egipcios llaman el péndulo observador, y los últimos descubrimientos de esto dicen que es un péndulo egipcio. La cavidad principal crea un canal en el que penetra mucha energía y llega hasta la punta y la línea doble del zigzag que tienen un efecto energético, pero también son la letra M, el lenguaje jeroglífico. Cambia el estado vibracional del rayo que viene de la cavidad, limpia sus componentes. Cuando vemos estas imágenes de nuevo, las formas geométricas están siendo usadas para la interacción entre los néters, o sea, las formas conscientes de la naturaleza, y los seres humanos, que están en un estado de iniciación superior. Esto se relaciona con lo que dijeron los franceses, algo que ellos llaman la onda causada por la forma, que significa que diferentes vibraciones son emanadas de diferentes formas geométricas. Eso es la geometría sagrada. Mucho de lo que describimos en la geometría sagrada moderna es un aspecto intelectual, no la verdadera ciencia de la energía. En el antiguo Egipto usaban la ciencia de la energía
de la geometría sagrada y el poder de la onda causada por la forma. Esto no es solo un símbolo intelectual que representa la vida. Además, emana una energía desde su base y la onda vibracional opuesta desde la parte superior. Por eso los antiguos egipcios colocaban este objeto en la cavidad nasal del iniciado, desde su polo superior, y a veces lo hacían desde la base. Son energías polares opuestas. Los egipcios, a través de esta ciencia, desarrollaron la biogeometría. Uno de los aspectos de esto es que diferentes formas geométricas crean diferentes efectos energéticos. Pero hay un nivel más profundo detrás de eso, y es que diferentes formas geométricas resuenan con diferentes niveles de creación, o lo que el Dr. Karim llama los planos de la naturaleza. Esta es una forma que usamos en biogeometría avanzada llamada el péndulo universal, y combina las formas de múltiples niveles: físico, vital, emocional, astral, mental, causal y espiritual. Todas son geometrías particulares que resuenan con ellos. Usando las geometrías correctas, los egipcios antiguos entendieron que creaban un intercambio directo de resonancia como una antena basada en la geometría sagrada. La geometría sagrada se convirtió en una antena para conectarse con un plano superior determinado. Por ejemplo, si miramos a este nivel, que en el ser humano es el cuerpo emocional, la función emocional, llamado en la tradición occidental el plano astral. Astral viene de la palabra aster, que significa estrella, una fuente de vida, y las formas que se conectan con ello son las formas de la esfera o la pirámide. Cuando usaban la forma de la pirámide, no solo era por la energía y por el poder de la forma piramidal, pero lo que la energía de una pirámide es en realidad es un rayo verde negativo, identificado por los franceses como la cavidad penetrante. Eso viene de ambas formas. La esfera y la pirámide crean esa emanación verde negativa, y la razón por la cual surge esa emanación es porque la forma actúa como una antena para el plano astral, y es por eso que supieron después, modificando la forma de la pirámide, haciendo una línea en el medio y en el centro, de las 4 fuerzas que no se puede ver desde el suelo, tienes que verlo desde el aire. La unión de esas 4 fuerzas cambia la resonancia de la pirámide en los aspectos generales del plano astral. Lo astral tiene una energía muy cuestionable. Si resuenas con el alto astral, limpias la energía proyectada de la pirámide. El secreto es que la geometría actúa como una antena que resuena con los planos más altos de la creación. Y hay un efecto secundario, que es la emanación de una onda causada por la forma en una vibración particular. Ese es el resultado de esa conexión particular. Esto no solo funciona con el rayo verde negativo, sino como un ven aquí. También trabaja con subbandas o subenergías dentro de la banda general. El lugar de los reyes dentro de las grandes pirámides no está en el medio, como ustedes esperarían. No está en el medio, sino a 6 grados 15 minutos del centro. Esa es una onda particular dentro del rayo verde negativo, un punto clave de la banda, que conecta a las personas con niveles superiores dimensionales. Por eso, estos lugares de los reyes en las pirámides eran usados para los rituales de iniciación, como fue descrito por los masones y otros.